interrogaban como si fuese el responsable de algún delito y utilizaban técnicas, ahora vamos a hablar con él porque seguramente lo conoce de adentro porque lo sufrió, hacerle siempre las mismas preguntas para que una respuesta mínimamente diferente sirva para hacerle pisar el palito y llegar al objetivo que querían, que es no afectar a Diego Cabot especialmente o particularmente, sino voltear la causa de los cuadernos de la corrupción. Vamos a hablar con Diego Cabot. Ayer nuestro querido colega soportó más de 11 horas como testigo en el juicio oral. Por momentos, los abogados de los imputados, procesados y eventualmente condenados lo interrogaban como si fuese el responsable de algún delito, y utilizaban técnicas, ahora vamos a hablar con él porque seguramente lo conoce de adentro porque lo sufrió, que consisten en hacerle siempre las mismas preguntas para que una respuesta mínimamente diferente sirva para hacerle pisar el palito y llegar al objetivo que querían, que es no afectar a Diego Cabot especialmente o particularmente, sino voltear la causa de los cuadernos de la corrupción. Diego, buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo andás? ¿Todo Bueno, bien? ¿descansaste? Descansé un poco, sí, la verdad que sí. Todavía estoy en pijama, te aclaro, así que no puedo salir por Zoom. Bueno. Te quiero preguntar, ya dormiste, ya pasaste por lo que pasaste, ¿qué impresión te dejó el intenso, yo lo llamaría interrogatorio desde el punto de vista real? Bueno, fue, como bien vos decías, fue muy largo, es un ejercicio de concentración muy fuerte, que no estamos tan acostumbrados, incluso mismo vos veías, o yo veía que, porque tenía una pantalla, viste, al lado mío con el Zoom, yo veía que los abogados iban, venían, estaban, digamos, con mate, incluso mismo en mesas colegiadas, en las defensas, y vos estás ahí solo, sin ningún tipo de asistencia, de ningún tipo, sin poder hablar con nadie, sometido como a un ida y vuelta constante, ¿no? Temporal incluso, porque no te olvides que me llevaban a un año a otro, a una cosa a otra. Pasaron 8 años donde yo trabajo todos los días, vos sabés cómo es mi día a día en el diario, y entonces me llamaban a lo que dije un día, lo que escribí un día, lo que tal cosa, y la verdad es que de verdad hay cosas que uno no recuerda, no tengo presente la cronología perfecta porque pasó mucho tiempo, porque además en ese momento vos lo sabes muy bien lo que fue la vorágine de entonces, o sea, no era un momento tranquilo de mi vida profesional, ¿no? Después de que se publicó todo y que salió todo, incluso en el durante, porque yo estaba como con muchas cosas, como sucede en esos momentos, en los momentos donde esta causa vuelve a tomar impulso o relevancia, ¿no? Entonces, fue un ejercicio como muy largo, a veces bastante agresivo, donde claramente yo veía por ahí cuáles eran más o menos las estrategias. También es verdad que hay dos cosas a tener en cuenta. Fiscal, obviamente, porque es la que me ofreció como testigo, yo puso muchas preguntas, el juez o el presidente del tribunal también en muchos momentos no se opuso a ninguna pregunta, pero sí, porque él no tiene que oponerse, sino decidir si la pregunta es pertinente o no, si hay alguna oposición de alguien, pero sí en muchos momentos terció y sí en muchos momentos dijo que esa pregunta ya había sido contestada. Hubo muchos momentos donde volvieron sobre las mismas preguntas, imagino porque habrá abogados tampoco que no estuvieron todo el tiempo conectados, como te digo, y entonces y él decía, esa pregunta ya fue contestada por el señor Cabot, dio precisiones, fue muy concreto en su momento, si tiene alguna pregunta puntual sobre alguna cosa, hágala, pero eso ya fue contestado. O sea, el presidente del tribunal, el doctor Méndez Signori, fue llevando el debate para tratar de que yo no vuelvas 20 veces por las mismas cosas que ya había contestado muchas de ellas, ¿no? Así todo, como vos lo viste, muy fue engorroso, todo el tiempo muy engorroso. Como te digo, hubo muchos que fueron muy beligerantes, otros no, otros fueron muy concretos y muy puntuales, ejerciendo, te das cuenta, la defensa de un imputado, y está bien, porque ellos están ahí para hacer su trabajo y demás, pero fueron muy respetuosos en sus preguntas.
obviamente preguntando con el interés particular que tiene cada uno defendiendo a su cliente, pero con mucho respeto y con mucho, otros, como te digo, no. Y después hubo algunos debates muy interesantes, ya no solamente para la causa, sino para nuestra profesión, ¿no? Porque no te olvides que ni bien empezó la audiencia, te diría a las 2 o 3, bueno, ni bien te estoy hablando 2 o 3 horas después, ¿no? Pero tipo por el mediodía, la doctora Gómez Alcorta, ¿te acordás? Ex ministra Alberto Fernández de la Mujer, la ex ministra de la Mujer. Sí, sí. Bueno, ella es la abogada defensora de Roberto Barata. Ahora, entonces ella me pidió revelar una fuente, muy al inicio de la declaración. Pidió que yo tenía que revelar una fuente de una nota periodística que había escrito posteriormente, no ni siquiera del hecho digamos, de la cosa de Cuaderno, sino de una nota periodística puntual, y yo le dije que no estaba dispuesto a hacerlo. Ella se opuso, la fiscal obviamente fijó su posición, y el tribunal tuvo que decidir si relevarme, o sea, si obligarme a revelar una fuente, ¿no? Y eso ya no era pertinente, no era con impacto solamente para mí, para la causa, sino para todo el periodismo. Imagínate, si en esta causa... Recordemos que hay un artículo de la Constitución que nos protege, ¿no? Exactamente. Pero si en esta causa tan, por así decirlo, tan paradigmática de algunas cosas, hay un tribunal que decide que vos tenés que, cuyas decisiones que tenés que revelar una fuente, bueno, imagínate lo que pasaría en cualquier otro momento, en cualquier otra causa. Si en esta tan importante tenés que... Bueno, entonces ahí fue un momento de bastante tensión. Yo me tuve que ir de la sala, me llevaban a una salita como muy aséptica, donde no hablaba con nadie. En todos los momentos donde esto pasaba a cuarto intermedio, a mí me llevaban a una sala, donde estaba ahí, se llama sala de testigos, tenía que pasar como por un túnel, un subsuelo, y salir a una salita donde había un baño, y bueno, café y agua, y ahí estuve, no, como te digo, sin hablar, sin el celular, sin nada. Y cuando volví, bueno, el tribunal había decidido o había fallado a favor de la protección de la fuente y no pudieron forzarme a decir las fuentes de notas periodísticas, ¿no? Pero eso fue un momento de bastante tensión, y te digo, y eso podría haber cambiado todo, ¿no? Porque, bueno, no solamente para mí, ¿no? Sino para todo el periodismo. Diego, te quiero preguntar porque desde el vivo de La Nación Más ayer, junto con Cristina, y después con el pelado Trebuch, nos preguntábamos por qué duraba tanto tu comparecencia. Entonces, ellos decían, nos parece inhumano, hubo pocos testimonios que duraran tanto sin interrupción, sin cuartos intermedios, y a mí mi duda es, que te la traslado a vos, me parece que los jueces querían terminar la cita y tu comparecencia en un solo día, y no querían prolongarla, y entiendo que vos también estabas de acuerdo, o te preguntaron si era de tu preferencia o no. No, yo no tenía, digamos, no me preguntaron, pero me daba la sensación que los jueces querían terminar con la declaración ayer, y a mí me parecía bien. Si me hubiesen preguntado, me parecía bien. Yo prefería algo así, porque después, o sea, si mañana hubiese tenido que volver, los abogados empiezan de cero, ¿no? Claro. No es que vos decís, no, sí, quedaron 2 preguntas. No, viste, preguntan todo de vuelta. No te olvides que todos pueden preguntar de vuelta. Claro. Todos decían, por ahora no tengo más preguntas, ¿no? Cuando terminaban su intervención. O sea, todos pueden preguntar las veces que sea. Entonces, era empezar de vuelta, era otra jornada. Yo estaba convencido que iba a ser otra jornada de esa misma intensidad y de esa misma duración. Entonces, si me hubiesen preguntado, hubiera dicho si quería que no tenía problema de que se siga, ¿no? Ajá, okay. Yo, la verdad que para mí era, bueno, terminemos con esto, ¿viste? Terminemos con esto. Y me parece que los jueces en ese sentido, los jueces también se fueron a las 11 de la noche como yo. Claro, o se fueron después, porque a mí me dijeron, se puede retirar, y ellos se quedaron con las formalidades de todo lo que es una audiencia de este tipo, se quedaron ahí, así que imagino que han llegado también a la medianoche a su casa. Así que, claro que sí. me parece que nada, que en ese sentido yo no tengo mucho que decir. Y respecto de la duración, y bueno, viste, son
Ayer creo que eran 85 querellas, y todos, y bueno, y ellos obviamente tienen la obligación, el tribunal tiene la obligación de darle la palabra a todo el mundo que levante la manito, viste, en el Zoom, o que esté presente. Y bueno, se hizo largo, después hubo intervenciones como bastante largas, hubo un momento donde donde el abogado de Vido intentó que yo le dé el nombre y apellido de una persona que es mi confidente, y que yo le dije, mire, es una cuestión personal, o sea, yo confieso mis miedos, mis temores, las cosas de la vida, que nada tienen que ver con mi profesión, no es pertinente para la causa que usted diga con quién confiesa sus cosas. Bueno, eso llevó a un debate del tribunal. Qué vocación de servicio de inteligencia trucho que tienen, ¿no? Sí, bueno, nada, eso llevó a que el tribunal tenga que zanjar el asunto, y obviamente dijo, mire, el testigo acaba de declarar bajo juramento que nada tiene que ver con la causa, que es su persona de confianza para contarle sus cuestiones íntimas, sus problemas, sus temores, bueno, en fin, cualquier cosa por la que transcurre un ser humano que no es relevante para la causa, y lo zanjó que no. Y vos sabés que cuando toma la palabra el abogado de Vido, ¿sabés cuál fue la primera pregunta después que el juzgado le dijo no le puede preguntar el nombre y apellido de esa persona? Porque ellos querían que yo diga quién es mi confidente para llevarla a declarar en el juicio. ¿Cuál fue? ¿Sabés cuál fue la primera pregunta? ¿Cuál? Dijo, le quiero preguntar al testigo, ¿es hombre o mujer? Y entonces el tribunal dijo, no, mire, doctor, eso, bueno, así fue. ¿El nombre y apellido del defensor de Vido? Ni me acuerdo, la verdad que ni Palmiero, creo, Palmieri, bueno. A ver, pero bueno, como te digo, todos estaban, viste, muy cómodos y colegiados. En muchos lugares yo veía las mesas de directorio que ponían por Zoom con 5 o 6 personas alrededor, viste, como muy... Mucha plata, cada cual, mucha plata en el medio ahí. Diego, quiero poner en contexto de nuevo. Ayer lo que intentaron hacer con Diego Cabot, y ya la semana pasada nosotros teníamos algunos indicios, porque yo había hablado con una persona, era querer voltear a través de intentar que pisara a Diego el palito, querer voltear toda la causa. Yo le voy a pedir a la producción, voy a seguir hablando unas cositas con Diego, no quiero quitarle mucho tiempo porque tiene mucho que hacer, pero que busque el video de Oscar Centeno, que está en la gran cobertura de La Nación Más, con el sello de La Nación Más, en donde dice que está volviendo desde Olivos, por la Lugones, siguiendo a Barata y nombrando a Néstor Kirchner, quien recibió el dinero, etcétera, etcétera. Porque ese video, que luego fue chequeado, confirmado y homologado por todos los datos duros que había en la causa, solamente con ese video se puede condenar a todo el mundo si uno quiere ser fino y rápido. Pero, Diego, ¿vos me podrías volver a recordar la importancia que tiene esta mega causa en la historia, con los números que te acuerdes, con los conceptos que te acuerdes, para que la gente comprenda de qué estamos hablando? Bueno, esta es una causa que en esta instancia, no te olvides que faltan otras partes que se eleven a juicio, ¿no? Vamos a estar hablando de alrededor de más de 100 y pico de imputados. Ayer eran 85 querellas, y eran más, y bueno, obviamente hubo gente fallecida ya hace 8 años, había gente mayor, hay gente que fue sobreseída por su estado de salud, porque ya no son imputables, gente muy mayor. Pero ayer eran 85, o sea, hay 85 personas, de las cuales hay algunos funcionarios y mayoritariamente empresarios que están imputados en esta parte, ¿no? Falta, por ejemplo, ¿te acordás toda la parte de Muñoz y de todos los testaferros de Muñoz y las propiedades bueno, todo eso no está acá. Todo eso va a subir a juicio en algún momento, empezará un juicio oral, y ahí hay cerca de 20 y pico, 30 más imputados, ¿no? Con lo cual, digamos, el tamaño de la causa es muy grande, atraviesa no solamente al kirchnerismo, sino interpela al poder en general, interpela, digamos, a la política también, porque muchas veces, y te diría que generalmente ese tipo de contratos, de empresas, de relaciones entre el Estado y el mundo privado es lo que termina por financiar a la política. Entonces interpela realmente a la Argentina, ¿no? En cuanto a dinero, nadie pudo estimar cuánto pasó por ahí. Hay alguna estimación que en su momento hizo el juez el juez Bonadío, ¿no? A partir de lo que está relatado por Centeno, y en su momento él aproximó que solamente por ese auto pasaron alrededor de $200 millones.
solamente por ese auto de los montos que alguna vez compiló él, pero es un trabajo que compiló él. Hay un dato que saca un economista Korenberg, que él habla de alrededor de... Ahora con los intereses 42 o 44 mil millones de dólares. Claro, y él lo hace diciendo, bueno, si la obra pública devolvía el anticipo y en obra pública hubo tantos miles de pesos, miles de dólares o millones de dólares, bueno, pues el anticipo de eso corresponde a tanto, y si de los subsidios al transporte, que es lo que confiesa uno de los imputados, devolvían el 5%, eso implica tanto, ¿no? Con lo cual, según su número, es más o menos ese dinero, 44 mil millones de dólares, lo que está en juego, ¿no? O que estuvo en juego. Para que tengas idea, son más que las reservas argentinas desde ya. Claro que sí. La reserva que tiene todo el país en dólares, ¿no? Entonces, esa es la entidad de la causa, más allá de, como te digo, un sistema que en algún punto interpela mucho a la política, porque estas relaciones público-privadas, tan, por así decirlo, tan estrechas, finalmente terminan por ser, digamos, la herramienta de financiamiento, ¿no? Uh-huh. Diego, hoy va a declarar parte de tu equipo, Candela Ini, y no recuerdo qué otro periodista. Santiago, Candela y Santiago declaran mañana, no olvidé que las audiencias siguen siendo martes y jueves, ¿viste? Bueno, ¿están preparados o van a volver a atacarlos teniendo en cuenta que no tienen la experiencia que vos tenés? Bueno, ellos tuvieron una participación mucho más limitada, fue solamente en el momento donde confeccionamos la base de datos y empezamos los primeros chequeos, y después ellos no intervinieron en nada, en todo lo posterior, absolutamente en nada, ¿no? De hecho, ya ni siquiera después estaban en el diario, ellos volvieron a trabajar el diario posteriormente, porque ellos estaban haciendo una pasantía en el verano, una concurrencia por el máster, y ellos después volvieron a trabajar más adelante en el diario cuando ya salió la investigación y demás, pero la verdad es que ellos no tuvieron participación en todo lo que tiene que ver con la denuncia y con todo eso, sino con el trabajo previo que se hizo, sobre el que además no lo publicamos, ¿no? Porque yo insistí mucho en eso. Ayer me decía, no, porque hubo algún abogado que me dijo, usted priorizó el trabajo periodístico. Le dije, no, yo no prioricé el trabajo periodístico, de hecho no lo publiqué. Uh-huh. Nosotros lo que hicimos es una denuncia, lo que hice yo es una denuncia. Ellos no tuvieron participación en esa parte, así que mal podrían contestar como preguntas sobre eso. Okay. Imagino que dirán que no participaron porque fue real, ¿no? Ellos tuvieron un trabajo operativo al inicio, nada más. Pero bueno, seguramente también van a ser sometidos a un enorme interrogatorio, ¿no? Bueno, antes de despedir a Diego Cabo, dos menciones y dos recuerdos. La primera, Diego Cabo junto con Pancho Olivera fueron los autores probablemente del primer libro contra la corrupción kirchnerista con nombre y apellido. Hablen con Julio, 2007. Lo digo, a ver, yo sé que digo estas cosas, no comparte estas cosas, pero yo como aspiro a ser cada vez más real y no guardarme nada, lo digo porque hay muchos que en el proceso de investigación o levantando el dedo del periodismo independiente, etcétera, etcétera, hablan desde un lugar que no le corresponde. Diego Cabo y Pancho Olivera publicaron ese primer libro. Incluso primero que un libro que tuvo mucho impacto, como el mío, que se llamó El Dueño. 2 años antes publicaron Hablen con Julio. Y en segundo lugar, es algo que quiero mencionar, pero que te quería preguntar. ¿Por qué rechazaste la oferta de ponerte una custodia que te habían ofrecido, entiendo, desde el juzgado, después de las amenazas que recibiste y el hostigamiento permanente que recibiste después de haber publicado Los Cuadernos de la Corrupción? Bueno, vos es que ayer una abogada me lo planteó con bastante soberbia, ¿viste? Me dijo, si tengo tanto miedo, ¿por qué no aceptó custodia? Una cosa así, me dijo, ¿no? Y al final, el juez Castelli, que pidió hablar, también me ofreció, me dijo, mire, es una obligación del Estado, y nosotros como representantes del Estado, con mucho respeto, el tribunal fue muy respetuoso ayer, y como te digo, siempre trató de que las cosas que ya estaban contestadas no las vuelva a contestar, fue como muy correcto en ese sentido, ¿no? Muy apegado a la norma, pero muy correcto.
Y también me lo ofreció al final, ¿viste? Y yo le volví a decir los mismos argumentos que entonces, que no sé si son buenos o son malos, son mis argumentos. El primero es, si querés, empezamos por la parte menos importante, que es mi trabajo periodístico. Vos sabés bien que el periodista, y más aún mi trabajo periodístico, es todo el tiempo juntarme con gente. Y andar buscando la pequeña pieza de un rompecabezas para tratar de completarlo, ¿no? Sea en el área que sea. Y el hecho de tener, y yo vivo de eso, no tengo otros ingresos, yo vivo del periodismo, ¿no? Entonces el hecho de tener, de vivir custodiado y demás, ya me saca, casi te diría, de la posibilidad de juntarme con cualquiera. ¿Quién se va a juntar conmigo a contarme alguna infidencia periodística si al lado, en la mesa al lado, hay dos tipos sentados que están mirando todo, ¿no? Entonces pierdo esa parte tan necesaria para ejercer mi oficio. Y la segunda parte tiene que ver, la más importante, por eso la dejé para el final, tiene que ver con que si alguien quiere hacerme algo y yo soy una persona muy custodiada, va a buscar otros medios para afectarme, ¿no? Y eso puede ser la gente que está a mi lado, la gente que quiero, la gente que está a mi lado, ¿no? Si no llegan a vos, bueno, voy a ir por el que está al lado de él, que es fácil de llegar. O sea, si yo me convierto en una pieza difícil, ¿viste? Posible, o pienso yo, o pensé en su momento que podrían hacer algo con la gente que quiero, con mi mujer, con mis hijos, en fin. Entonces, preferí ser un blanco fácil, ¿no? Si me quieren hacer algo, bueno, vengan, total, ¿qué voy a hacer? Diego Cabot, se entendió perfectamente. Yo te envío un fuerte abrazo desde acá. Te digo que cuando haces lo que haces, que es lo que haces habitualmente, nos llenas de orgullo a tus colegas, ¿sabes? Yo hoy me levanté a la mañana con una linda satisfacción por el hecho de elegir al que García Márquez definió como el mejor oficio del mundo. Así que Bueno, Luis, y yo, nada, siempre vos sabés que siempre estuviste, y la verdad que te mando un abrazo gigante. Toda la vida que ha habido relevancia en esto, siempre has estado presente, y a veces el que no he estado tan presente con vos soy yo, porque tengo mil cosas. No. Pero te mando un abrazo enorme por siempre dar una mano para que se vaya conociendo cómo siguió todo esto. Así que mil gracias. Sé que anoche estuvieron con el pelado, con Cristina. De hecho, me encontré con algunos mensajes cuando terminé. No te olvides que tuve el teléfono cerrado hasta las 11 de la noche, pero sé que estuvieron muy atentos a lo que sucedía y demás, y se los agradezco. Se los agradeceré personalmente a los tres, pero bueno, nada. Muchísimas gracias por estar siempre, Luis, vos. Diego Cabot, periodista.